Muy buenas tardes, amigos de Collection. Les damos nuevamente la bienvenida en este nuevo ciclo que estamos cubriendo dentro de www.collection.com.mx y en donde estamos promocionando nuevas cápsulas que sean en beneficio y en pro del estilismo nacional. En esta ocasión tenemos el orgullo de contar con la participación de un estilista muy renombrado que lleva 35 años ya en México, con un negocio muy exitoso, que lleva 45 años de carrera del estilismo y que en su trayectoria dentro de nuestro país también fue presidente de la alta peluquería francesa en México. Sin más preámbulos, me gustaría dar la bienvenida a Patrice Guedy y pues bueno, esperemos que estas cápsulas les sean de su agrado. Un gusto, Patrice. Igualmente, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por el hecho de estar con nosotros y colaborar en estas cápsulas. No, las gracias te las quiero dar yo, primero por tomarme en cuenta, y dos, pues si puedo ser de ayuda y compartir un poquitito de lo que yo sé. Yo creo que es hiper importante saber nuestra historia, es parte de nuestra cultura como peluquero, ¿sí? Y saber qué fue lo que llegó a estas personas a hacer y qué es lo que lograron, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Alexandre, bueno, de saber que él peinó a la gente más importante, a los reyes, a las reinas, a muchísimas artistas como Elizabeth Taylor, o Vidal Sassoon, que revolucionó en su época la peluquería, ¿no? O como te decía hace rato Antoine, que fue un poquito nuestro padre de la peluquería moderna. Todos fueron personajes, todos aportaron grandes cosas a la peluquería. Por desgracia, hoy en día, muy pocos peluqueros tienen esta información. ¿Sí? No podemos dejar que esta gente se haya muerto y el legado que nos dejaron, no utilizarlo. Claro. Lo están utilizando, pero no saben de dónde viene o por qué se hizo eso. Entonces coincidimos, ¿no? Que es muy importante el saber de todas estas figuras, cómo se fueron desarrollando y cómo cambiaron la estructura de la peluquería, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que sería el ABC de antes de aprender a secar, antes de aprender a dar shampoos, antes de aprender a cortar, no sé si deja peinar, de saber un poquitito de nuestro historial. ¿Quiénes somos los peluqueros? ¿Sí? ¿Y por qué nos llaman peluqueros o por qué nos llaman estilistas? ¿No? O creadores de estilos hoy en día. Bueno, pues una vez que ya nos das tus comentarios acerca de esta importancia de conocer la historia de la profesión, que bueno, ha sido muy noble para todos nosotros, pues bueno, vamos a dar el inicio. Sí me agradaría, en estas pláticas que tuvimos Patrice y yo, decidimos nombrar esta sección como íconos del estilismo, y en donde cada mes esperamos llevarte una figura, un ícono del estilismo, para que se conozca su vida, su trayectoria y todo lo que realizó por esta noble profesión. Y bueno, pues vamos a comenzar con un pequeño trailer de Vidal Sassoon. Well, he's an international celebrity, really, who revolutionized the way women of the world look. I'm Vidal Sassoon, and if you don't look good, we don't look good. A multi-million-dollar international corporation. Famous for creating the shape, the 5-point, the bob, and the many, many more. I spent from 5 to 11 in the orphanage. Being Jewish, we stood out in those days. If I was going to be in hairdressing, I wanted to change things. You set hair, you teased it, and if it didn't stay for a week, you were in big trouble. I wanted to eliminate the superfluous and get down to the basic angles of cut and shape. Women were liberated, very particularly through their haircuts. He's revolutionized not just hair, but fashion. Do you always insist on giving people what you think's right rather than what they ask for? Vidal made everybody nervous. He was crazy. I actually did once throw my scissors in the air and they stuck in the ceiling. When everybody tells you, the doubters tell you, it can't be done, nonsense. If you can get to the root of who you are and make something happen from it, my sense is you're going to surprise yourself. He was a hairdresser who had a huge influence on our whole visual world. A keep fit superhero. He was like a piece of art in motion.
so much of Sassoon is a myth. What he gave to women is bigger than just being a hairdresser. Bueno, después de ver este tráiler, sin lugar a dudas sabemos que Vidal Sassoon es un icono del estilismo y sin lugar a dudas un revolucionario. Pero bueno, para dar los datos y la verdadera sensibilidad de una personalidad en el medio del estilismo, pues le cedo la palabra a Patrice Guédy para que nos mencione y nos platique un poco de Vidal Sassoon. Mira, platicar de Vidal Sassoon es un tema muy amplio. La genialidad de Vidal Sassoon primero fue porque fue un investigador constante. Pero aparte de eso era un hombre de negocio muy fuerte. Su idea era producir una nueva tendencia, una nueva tecnología, una nueva forma de pensar, pero al mismo tiempo adaptar utensilios, aparatos, para que la gente tenía que utilizar esos aparatos para poder crear esos estilos, ¿sí? Entonces realmente, ¿quién era Vidal Sassoon? Pues era un peluquero fantástico, un hombre de negocio fantástico y un pensador fantástico. Y tratando de irnos un poquito más rápido, al final de su vida también fue una persona que también supo cuidar su cuerpo, ¿no? En una forma también muy distinta a todos los demás, metiéndose en yoga. Pero también fue un ser humano muy especial. Desde muy chavo, desde muy joven, siendo de religión judía, ¿no? Sefaradita, vieja España, como él lo dice en varios de sus reportajes. Sefaradita quiere decir vieja España, ¿no? Inclusive yo creo que su papá o su mamá, no me acuerdo cuál de los dos, venían de España. Y independientemente de este mundo de glamour, de peluquería, él nunca suelta el lado religioso, el lado, más que religioso, el lado judío, el amor a su raza. Y eso es una de las grandes cosas que muy poca gente sabe de Vidal Sassoon, ¿no? Lo que más me fascina de él es esta doble mezcla de cultura, ¿no? Entre una cultura ancestral que era la parte judía y este lado inglés, pero también internacional, porque rápidamente se internacionaliza, ¿no? Y logra lo que ningún inglés había logrado, ni durante la Guerra de 100 años, ¿no? Llegar a pasar el canal que divide Inglaterra de Francia, ¿sí? Y poder entrar progresivamente en una forma francesa de pensar, porque eso es bien importante, ¿no? Y empieza a introducirse dentro del mercado francés. Algunos peluqueros iluminados franceses se van a Inglaterra, empiezan a conocer a Vidal Sassoon, se empiezan a transformar en su forma de vestir en peluqueros y en su mentalidad en peluqueros ingleses, ¿sí? Pero al mismo tiempo conservando un espíritu latino, ¿no? Y te transforma eso en una mezcla y transforman cortes de Vidal Sassoon en cortes más ligeros, y todo eso hace que con el tiempo, con el paso del tiempo, en los años 80, Sassoon empieza a cambiar su forma de pensar y empieza a poner un poco de Latin touch dentro de su estructura tan rígida que tenía, ¿no? Y transforma sus colores, su forma de pensar en colores, en forma de pensar en sus cortes. Empieza de nuevo a revolucionarse, que esto creo que fue lo importante de Vidal Sassoon. No fue nada más un peluquero de una sola era, fue un peluquero que desde sus inicios hasta el final de su vida, independientemente de que al final ya no era cortador, ya no era peluquero, ya no era productor de productos o inventor de productos, se mantuvo dentro del pensamiento del peluquero y seguía aportando ideas o puntos de vista. Dentro de todos los estilos que Vidal Sassoon pudo haber creado y pudo haber retomado a un momento dado, yo creo que principalmente son dos estilos muy típicos. Uno fue su primer bob que hizo, que era un cuadrado totalmente, perfectamente bien hecho, con un poquito de crepe. Esto fue la primera versión en la parte de arriba de la cabeza.
que después transformó en algo totalmente lacio, sin volumen, respetando la caída natural del cabello. Y el segundo fue su famoso corte de 5 puntos, ¿no? El 5 points que le llamaban. Realmente muy pocos estilistas logran hacer este famoso 5 point y realmente tenías que salir casi de las escuelas de Vidal Sassoon. Cuando digo de la escuela de Vidal Sassoon, tenías que trabajar pegado a él o pegado a sus directores artísticos para entender y poder realizar este tipo de cortes, porque realmente era algo totalmente distinto a todo lo que hacíamos en aquel entonces, ¿no? Desde trabajar con tijeras más pequeñas, desde trabajar con cepillos planos, cuando trabajábamos con cepillos redondos. Mentalmente era un poquito complicado de pensar como un inglés. Algunos lo lograron, trajeron modas de Vidal Sassoon o moda inglesa y empezaron a utilizarlas en Francia, como algunos peluqueros como Jean-Yves Elrod, que se vestían como los peluqueros ingleses, de camisas de rayas con cuello blanco, puños blancos, empezando a quitar los sacos, que era muy importante. Quitar el saco fue como una gran revolución dentro de la peluquería, porque permitía al peluquero de tener movimientos más libres, ¿no? Ser un poquito más, menos rígido, ¿no? Y eso permitió que la peluquería en sí empezó a desarrollarse en una forma más armoniosa. El peluquero empezó a tomar más, y gracias a Vidal, empezó a tomar más conciencia en lo que era el brillo del cabello. Antes se ponía muchísimo spray en el cabello, muchas cervezas, se ponían muchas cosas para fijar el cabello y realmente no nos fijábamos tanto en lo que, qué tan brilloso, qué tan sedoso, qué tan bonito, cómo podía caer el cabello, cómo se podía mover, cómo podía reaccionar el cabello libremente. Libremente entre paréntesis, porque cuando tomas los cortes de Vidal Sassoon, el tiempo que tú te tardabas de 45 minutos a 1 hora para realizar un corte de estos, y realmente una vez que lo terminabas, por más que lo dejabas secar naturalmente o lo secabas con tu Denman o con el cepillo que tú quisieras, era un cabello estructurado. Independientemente de que podías mover la cabeza, el cabello regresaba en su lugar. Entonces realmente esto fue el gran hit de Vidal Sassoon, lograr de un cabello estático, que quería dar la apariencia de ser un cabello vaporoso y todo, de crear un cabello hiperestructurado, pero que al mismo momento tuviera mucho movimiento. ¿A base de qué? A base de una técnica que era, podemos decir, una técnica antigua. Él la depuró, la limpió y logró hacer que esta técnica fuera mucho más ad hoc para realizar un cabello con las características que yo decía: brillo y volver a caer en su lugar, que se podía mover la cabeza, se podía hacer movimientos que antes no se podían. Yo creo que era un hombre fuera de lo común. Como yo dije hace rato, no olvidarse de sus orígenes, y a través de su historia como peluquero, de persona famosa y todo, seguir, ayudar y promover a su gente, ¿no? Cuando yo me refiero a su gente, me refiero a su raza, a su religión, independientemente de que si era un hombre religioso o no. ¿Quién era Vidal Sassoon? Yo creo que era una persona que siempre se preocupó. Si se preocupó para ganar mucho dinero, para verse mejor vestido, para verse mejor, sí. Pero yo creo que dentro de todo se preocupaba también mucho por la gente en general. Hoy en día hablan de Vidal Sassoon realmente como el creador, como la persona nerviosa, como la persona inquieta, como la persona que realmente siempre estaba en búsqueda. Puede decir que, pero ¿a poco Vidal Sassoon siempre estaba buscando cosas nuevas? No era el químico que estaba en su laboratorio y el químico loco. Lo que pasa es que cuando te metes en estas cosas, pues automáticamente tienes que pensar casi las 24 horas en qué puedes hacer para mejorar, ¿no? Porque ¿qué podría yo decir de Vidal Sassoon? Primero, gracias, señor Sassoon, por haber permitido que el peluquerío podría llegar a tener letras de nobleza, hablando del caso de Vidal Sassoon hoy en día, por supuesto gracias a otros peluqueros que existieron antes que él. Gracias a Vidal Sassoon por habernos permitido de vivir una época en la cual el peluquero era una persona que podía crear, que podía mostrar una cierta inteligencia,
que podía mostrar que era un hombre de negocio también, y que podía mostrar que era importante inventar utensilios distintos, mejorar los utensilios, ¿no? Como mejorar nuestro espíritu, nuestra forma de pensar. Antes de terminar, quisiera nada más nombrar una frase que a mí en lo personal me encantó de Vidal Sassoon. Cuando Vidal Sassoon, su slogan, para mi punto de vista, para Patrice Guédy, más importante es cuando él dice en inglés, si ustedes no se ven bien, nosotros no nos vemos bien. O sea, if you don't look good, we don't look good. Yo creo que esta frase es hiper importante porque esto lo que nos hace decir o nos hace pensar Vidal Sassoon en este momento es, si tú como peluquero no realizas tu trabajo con seriedad, con honestidad, con lo que realmente un profesional tiene que aportar a su clientela o a su clienta, tú no te vas a ver bien. Y lo que también te hace entender, por lo menos esto es lo que yo entiendo, es que no tenemos que comportarnos como payasos, ni tenemos que actuar como payasos, sino como profesionales. Entonces, regresando a esta frase, para mi punto de vista es, si la clientela no se ve bien, no nos vamos a ver bien. No sé si la traducción en español es correcta, pero en inglés es, if you don't look good, we don't look good. Y yo creo que esto es básico, y independientemente de que haya sido un eslogan comercial para Vidal Sassoon, pero yo creo que era parte de su forma de pensar, y yo creo que es bien importante. Muchas gracias, Vidal Sassoon. Gracias por todo lo que nos has brindado, gracias por toda esta influencia que recibiste, que supiste transcribir, tanto en la moda de cabello como en la moda de vestido, o de vestir, de maquillar, de pensar, inclusive de revolucionar también la fotografía, porque cuando estamos hablando de los años 70, todo lo que era moda, todo lo que era esta industria ya estaba en revolución, ¿sí? Y Vidal Sassoon fue uno de los grandes creadores, o de estas personas que lograron influenciar en muchos dominios. Y para mí, nada más puedo decir gracias, Vidal Sassoon. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos de Collection. Los invitamos como siempre a que nos visiten en nuestro portal www.collection.com.mx, y no me quiero ir sin antes dar las gracias por esta participación tan ilustrativa de los íconos del estilismo a nuestro invitado y de ahora en adelante afortunadamente conductor de estas cápsulas mensuales, Patrice Guédy. Muchísimas gracias, Patrice, es un honor, en verdad. Hoy me voy sabiendo más de estilismo, lo cual me agrada. Te agradezco mucho, Edith, primero permitirme de poder dirigirme a la profesión. Dos, te agradezco muchísimo por el honor es más bien para mí. El honor, pero independientemente hay algo que sí quisiera agregar. La historia entre el señor Eduardo Alcántara y yo es una historia que remonta a muchísimos años atrás. Es más, llegamos a ser hasta socios, una sociedad breve, pero llegamos a ser socios. Y yo creo que una de las cosas que es bien importante es la amistad. Si no hay amigos, no hay nada en la vida. Esto es mi punto de vista. Por lo consiguiente, Edith, muchísimas gracias. Un amigo también, gracias. Patrice, muchísimas gracias. Y bueno, pues nuevamente agradeciéndole a Patrice, y esperamos que en verdad estas cápsulas de íconos del estilismo nos ayuden a conocer más a fondo nuestra profesión y que sean de tu agrado. Nuevamente te invitamos, por favor, danos un me gusta en Facebook, visítanos en nuestro portal, suscríbete a nuestra revista, y cualquier sugerencia, por favor, envíanosla al mail editorial@collection.com.mx. Muchas gracias, muchísimas gracias. You know, I'm sitting here reflecting, really, at 81. Who would have dreamt that 67 years ago, there I was in the East End of London, shampoo boy. Go back all those years and you think, the excitement, the creativity, the people you've met. And I'm wondering, how did it all happen? How did so much adventure happen?